Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios siempre de que Él hable y que nuestros corazones, hermanos, puedan atender el consejo de Dios. Confiando siempre de que para Dios no hay nada imposible. Amén. Y ponemos estas peticiones para que Dios se glorifique en cada uno de estas necesidades. Levante sus manos. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias por la bendición siempre, Señor, de tener estos momentos especiales, de poder estar delante de tu presencia, alabándote, adorándote, y ahora, Señor, poder ser administrados por medio de tu palabra. Señor, traemos estas necesidades delante de ti, para que tú te glorifiques en cada una de ellas, Señor, sanando, fortaleciendo y dando victoria a los que están luchando, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos y lo recibimos, Señor, por tu gracia, por tu misericordia. Ahora, Señor, manifiéstate a través de tu palabra. Háblanos a todos. Y Señor, que tu palabra nos lleve cautivo a nuestra mente, a nuestros corazones, a la obediencia de tu voluntad, de tus propósitos, de tal manera, Señor, que podamos ser bendecidos de una forma extraordinaria en cada una de nuestras vidas. Y aún, Señor, envía salvación y vida eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, muchas gracias. Amén. Gloria a Dios. El libro de Segunda de Crónicas, capítulo 15. Libro de Segunda de Crónicas, capítulo 15. Y leemos verso 1 en adelante. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa y toda Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros, si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis seréis hallados de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros, y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijos de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín, de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Después reunió a toda Judá y Benjamín
y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Verso 12. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma, y que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, y al son de trompetas y de bocinas. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban, y de toda su voluntad le buscaban, y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Por eso es bueno leer la palabra de Dios, porque en ella podemos encontrar la respuesta en situaciones difíciles que podamos estar pasando. Él nos da la respuesta adecuada. Él nos da la respuesta, tal vez no la que nosotros esperamos, deseamos o que queremos, sino la que realmente necesitamos. Amén. En ese capítulo 15, hermanos, dice ahí que vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y que salió al encuentro del rey de Judá, es decir, el rey de Asa, con un mensaje. Ahora, hermanos, si bien pues el rey Asa había hecho reformas que llevaron a perfeccionar su relación con Dios, como lo muestra el capítulo 14, se mira aquí la necesidad que él tenía de la guianza y el consejo de Dios. Y por eso dice ahí, hermanos, que Dios envió su espíritu sobre Azarías para entregarle ese mensaje, hermanos, al rey y a toda la nación de Judá. Muchas veces nosotros, hermanos, desestimamos el consejo de Dios a través del ministro cuando se da la exposición de la palabra de Dios. Sin embargo, tenemos el gran ejemplo de este rey de oír, aceptar, es decir, obedecer y actuar conforme al consejo que Dios le había dado a través precisamente de Azarías. Esa es la lección que tenemos ahí, hermanos, porque nosotros podemos decir de que en ningún momento hemos desechado la palabra de Dios, pero se nos olvida que Dios habla a través del ministro y que viene la exposición de la palabra de Dios y que todos estamos atentos a escuchar la palabra de Dios. Se nos ha olvidado que se nos pide atención. Se nos ha olvidado que se nos pide estar atento y estar en la disposición, hermanos, de aceptar la palabra de Dios en nuestras vidas, es decir, de obedecer y llevarla a la práctica. Y es lo que nos muestra este rey. Si ustedes recordarán en el capítulo 14, cuando él toma el reino, hizo reformas religiosas. Llegó a agradar a Dios, hizo el bien delante de Dios. Las reformas que hizo fue, hermanos, quitar todos los lugares donde habían idolatría, ídolos, centros de adoración a otros dioses. Aún ahí se añade a los demonios. Después vino una guerra, hermanos, donde pareciera ser de que
como que Dios se había apartado de él. Pero fue todo lo contrario, porque esa guerra vino a dar muestras que cuando se busca a Dios de corazón, la persona es encontrada por Dios. Él se turbó como se turbó Judá cuando vio, hermanos, que se vino esa nación enemiga con 1 millón. Ese era el número de su ejército. 300, dice ahí, carros de guerra. Es decir, que se vino con todo. Y la idea era destruir y tomar posición de esa nación. Sin embargo, ahí, hermanos, el rey invoca a Dios. Los sacerdotes, hermanos, que buscaban a Dios, oraron a Dios. Y Dios les dio la victoria. Y fíjense qué importante, porque muchas veces nosotros esperamos que la palabra de Dios venga cuando las cosas están mal. Aquí las cosas no estaban mal. Asa había obtenido una gran victoria de parte de Dios. Sin embargo, vino la palabra de Dios a través de un profeta. Ahí dice que era hijo de Obed. Era un sacerdote, pues, aquel hombre por la cual vino el Espíritu de Dios con la palabra de Dios, hermanos, para aconsejar, para guiar, hermanos, al rey y a la población. Y gracias a Dios este hombre atendió, hermanos, la palabra de Dios, no la menospreció. Y esta es una lección para nosotros, hermanos, para que nosotros no continuemos menospreciando. No es asunto de venir, hermanos, y ponerse en una posición de como un espectador, o como alguien que viene para ver si es bonito, feo, si le gustó o no le gustó, o como juez, hermano, para juzgar si estuvo bien, estuvo mal la palabra, sino la atención y tener la confianza, hermanos, que la palabra viene de Dios. Alguien me dirá, pero ¿cómo yo puedo tener esa confianza que se ha criticado tanto, hermano, a tantos ministros y que se ha juzgado que son apóstatas? ¿Cómo puedo yo tener esa confianza? Tenemos la palabra de Dios. Ahí donde viene la necesidad de conocer la palabra de Dios, la palabra escrita. Porque al conocer la palabra escrita de Dios, hermanos, entonces podemos discernir, podemos saber si la palabra viene de Dios o no viene de Dios. Entonces esto nos da seguridad para aceptar, nos da la confianza, hermanos, para obedecer y saber, hermanos, que Dios es el que ha hablado. No sé cuántos de ustedes al salir dicen, Dios habló hoy. Yo en lo particular, aunque me toca la exposición, pero sabrá que Dios me habla primero a mí. Yo recibo el mensaje y la transmito. Y yo le digo, Señor, gracias por darme la palabra. Ahora me toca exponerla, transmitirla, pero tener la confianza, hermanos, de que la palabra, hermanos, viene realmente de Dios, y que lo que resta es aceptarla, es decir, obedecerla, llevarla a la práctica. Cuando recibe, dice ahí claramente que cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, dice que cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de la tierra de Judá y de Benjamín, etcétera y etcétera. Es decir, oyó, recibió, obedeció y lo llevó a la práctica. De eso se trata, escuchar la palabra de Dios. No ser oidores, dice la Escritura,
sino hacedores de la palabra de Dios. Diría, hermanos, con este cuadro que se nos presenta aquí en el capítulo 15, la necesidad de un compromiso decisivo de honrar a Dios. Es lo que le falta al cristiano de estos tiempos. Un compromiso, pero decisivo, como se nos muestra aquí. Total. Un compromiso que hay que llevarlo a realizarlo delante de Dios. Ellos lo creyeron, porque de eso se trata la fe. Si creemos que Dios nos ha hablado, si creemos que esta es la palabra de Dios, entonces accionemos, llevémoslo a la práctica. Bienaventurados los que oyen y hacen, dice Jesucristo, la palabra de Dios. Es decir, que la dicha, hermanos, termina cuando no solamente escucha, recibe, sino que la hace. Es total aquello. Y eso es lo que Dios espera de nosotros, que fue lo que Dios esperó de este rey de Judá. Y por eso fue bendecido. En la reforma que hizo tuvo 10 años de paz. Y cuando se le vino el enemigo, hermano, con una gran fuerza, Dios le dio la victoria. Y ahora que recibe y la pone en práctica, Dios le da 30 años más de paz. Ahí lo dice claramente. Creamos y actuemos. Creámosle a Dios y actuemos de acuerdo a lo que Dios quiere y espera de nosotros, guste o no nos guste. No fue fácil hacer esta reforma o continuar con esta reforma. Aquí se añadió, dice, porque dice que tomó control, hermanos, tomó control de una área donde estaban, aquí le llaman forasteros, donde estaban las 3 pequeñas tribus de Israel, Efraín, Manasés y Simeón. Ellos pertenecían a Israel, pero se habían pasado a Judá, porque ahí Dios estaba con Judá. Por eso lo hicieron. Entonces también ahí hizo las reformas. Hermanos, el rey Asa, rey de Judá, van a estar con nosotros. Entonces la reforma llega también ahí, a quitar todas las imágenes, a quitar la idolatría del corazón de ustedes. Limpien todo eso y que la única invocación sea a Jehová, el Dios de Israel. Diga gloria a Dios. Entremos a los detalles. Dice verso 1: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oíme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Verso 8: cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. ¿Saben lo que muestra este hombre, hermanos? Al escuchar, al recibir, al actuar conforme al consejo de Dios, es sabiduría. ¿Qué dice la Escritura? El temor a Jehová es la sabiduría.
se refiere a esto. Es de sabio, hermanos, atender el consejo de Dios. Esto es sabiduría. Los necios desprecian el consejo de Dios, dice la Escritura. Pero sabio es aquel que atiende, hermanos, el consejo de Dios. Y la atiende, no solo la escucha, la recibe, la cree, la obedece y la lleva a la práctica. La pregunta sería, en su fe, ¿hasta dónde ha llegado usted? ¿Cree usted que es la palabra de Dios? ¿Cree que Dios habla? Ahora, ¿atiende usted a la palabra de Dios? ¿Hasta dónde ha llegado usted? ¿Se la ha atendido? ¿La obedece? ¿Ha llegado hasta allí? Y si la obedece, ¿ha actuado? ¿Por dónde se quedó? Es lo que debemos de examinarnos nosotros. ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Hasta dónde hemos dado ese paso? Es como el tiernito. Nace, es de leche, pero no se queda ahí nomás. Se le comienza, en lo que va creciendo, se le comienza a cambiar su alimento, más sólido, comienza a gatear, comienza a dar sus primeros pasos, aunque deteniéndose de las paredes con la ayuda de sus padres, pero ahí va caminando. Pablo hace un señalamiento y dice que nos hemos quedado como niños, que nos comportamos como inexpertos, teniendo ya años de ser cristianos. Imagínense que la Escritura da, hermanos, como parámetros que una persona de más de 6 meses ya es una persona que debiera ser entendida. Cuando dicen no un neófito, se refiere a una persona que necesita crecer y darle tiempo para crecer. Pero se estipula un periodo de 6 meses. ¿Cuántos meses tiene usted? Ya no se cuentan con meses, se cuentan con años. Y todavía no está preparado. ¿Y qué pasa cuando un niño no se desarrolla? ¿Qué pasa cuando un niño, hermano, no da lo que un padre espera que dé? Que crezca, que gradualmente vaya aceptando el alimento sólido, que comience a gatear, que comience a dar sus primeros pasos. Después de 6 meses y no ni gatea ni nada, no se está desarrollando, no está creciendo. ¿Acaso no se preocupa usted? ¿Acaso no corre donde el médico y le dice, mi hijo tiene tanto y no crece? Sus brazos, sus piernas son débiles, no gatea todavía. Entonces el médico dice, necesita vitamina, necesita esto, necesita aquello. Posiblemente sea la leche de usted que se la dio a otro y lo que le está dando ya solo es el bagazo. No, posiblemente no tiene el alimento que se espera, entonces necesita refuerzo. Pero ya ni con refuerzo. Ya hay uno que ya ni embajada, hermano, que lo pongan, ya ni así arranca. Eso hay que ponerlo en una bajada donde al final existe un abismo para que se vaya de un solo. Ahora, ¿por qué digo, hermano, la sabiduría de este hombre? Hermano, acuérdense lo que es llegar a tener poder. Él era el rey.
había alcanzado una gran victoria. Con pocos hombres venció un ejército de 1,000,000 que venía armado hasta los dientes. Él era, hermano, el rey. Tenía riquezas, había recuperado riquezas. Tenía poder. Pero nos muestra su sencillez. Que siempre, hermanos, no se nos debe olvidar esas palabras de Cristo, sino os hacéis como niños. Llega el sacerdote Azarías, era un sacerdote, era profeta también, ya que le llegó a profetizar. Y si usted mira cómo le habla, y salió al encuentro de Asa y le dijo, ¿cómo le dice? ¿Cómo le dice ahí? Mi majestad, mi excelentísimo rey, mi nino. O sea, tener cuidado de que, ¿verdad? Ocupar todo lo que es, ¿cómo se le llama eso? Las relaciones, diplomacia. Él llega y le dice, oíme, Asa, y toda Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros, si vosotros estuvieres con él, y si le buscares será hallado de vosotros, mas si le dejares, él también los dejará. Ahí no hay diplomacia. ¿Ah? Que se lo hubiera dicho al rey de Israel, hermano. ¿Ah? Aquí ya iban como 6, 8 reyes en Israel y todos malos, perversos, hacían lo malo delante de Dios. Que lo fuera a decir a uno de ellos, nomás le vuela la cabeza, hermano. Pero la sencillez, hermanos, del hombre que le cree a Dios, tiene que haber sencillez. Si no os hacéis como niños, hay que hacer la soberbia de un lado. Hay que poner aparte el corazón soberbio, duro, y ser como un niño. ¿Usted ha visto cuando le hablan a los niños la sencillez de ellos? ¿No se ha fijado sus gestos? Se miran hasta bonitos. Y a veces uno como que se siente mal, ¿verdad? Cuando les habla a ellos, cuando se les aconseja. La inocencia da lugar. Por eso, hermanos, los primeros días de los niños son como una esponja, como una aspiradora que todo absorben. Y la prueba que absorben todo es que cuando comienzan a hablar, lo que se escucha es el vocabulario de papá y de mamá. El que tiene oído para oír, dice, que oiga. Porque lo absorben todo. Es, hermano, la inocencia de ellos, de no discernir el bien entre el mal. Por eso Pablo dice, sois niños todavía, en el sentido inexpertos, cuando ya fueran maestros. Por eso se escribieron estas cosas. Por eso se predica, para ubicarnos a nosotros. Tal vez perdimos la dirección y queremos volver, queremos encontrar una vez más la dirección, el camino que nos lleva a Dios. ¿Cómo? ¿De qué manera? Pues escucha la palabra de Dios, pon atención, recíbela, créele, obedécela y llévala a la práctica. Entonces Jehová estará con vosotros. De lo contrario,
Él los va a dejar. Es de sabios atender el llamado. La Biblia dice que donde no hay dirección sabia, o donde no se atiende, hermano, esa dirección sabia, el pueblo caerá. El pueblo no será firme, dice la Escritura. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Apúntenlo ahí, Proverbio 11, verso 14. Eso es lo que dice ahí. Verso 3. Miren el ejemplo que le pone a Judá, al rey, el ejemplo de Israel. Verso 3. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, Él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Israel, el rey de Israel, usted ya lo sabe, Jeroboam, el primer rey, y los otros reyes continuaron en la maldad de Jeroboam. Y a veces dice que hicieron más maldad que Jeroboam, el primer rey de Israel. Y por no atender habían llevado, hermano, al pueblo a turbaciones, a toda clase de calamidades, y que las aflicciones, hermano, era el pan de cada día de Israel. Porque dice ahí, hermanos, que Israel pasó muchos días sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Recuerda que Jeroboam, hermano, echó a todos los sacerdotes que eran fieles a Dios, que enseñaban la ley de Dios. Los echó y ellos se fueron para Judá. Y puso sacerdotes de acuerdo a su conveniencia. Les hizo 2 becerros y les dijo: este es Jehová, el que los liberó de Egipto. Y les hizo un montón de dioses para que escogieran ahí al gusto de ellos, porque eso es lo que le encanta a la gente, complacencia. Y por eso usted va a ver multitudes que están siendo arrastrados al infierno, porque van buscando la complacencia, van buscando, hermanos, recibir lo que ellos quieren. Y asisten a una iglesia, buscan otra, hasta que encuentran una donde les plazca, donde realmente los hagan sentir bien. Y por eso Jeroboam y los demás reyes les habían hecho diferentes dioses. Cojan ustedes, todas las religiones llevan a Dios, todas. No seas fanático, no seas sectarista. Es que no se trata de fanatismo ni sectarista, se trata de estar en el camino que lleva a la vida. De eso se trata. Y que solo hay uno, y se llama Jesús. Ellos no atendieron la voz de Dios, dejaron a Dios. No había sacerdote que les enseñara porque lo echaron. No había consejo de Dios. No había ley. La palabra la habían desechado. Es lo que debiéramos de examinarnos a nosotros mismos. ¿Qué hay en nosotros? ¿Desde cuándo hemos desechado a Dios y tal vez no se ha percatado? Y examinarse. Si está ahí el ministro, si está la ley, la palabra de Dios, pues, si está el consejo de Dios ahí, examínelo. Y la única forma de examinarlo es a la luz de las palabras de Dios. No en el sentido que hasta ahorita usted la va a examinar y va a estar comparando. Hay que leerla a diario, hay que conocer el contenido de las Escrituras. Conocer el contenido de la Escritura es conocer la voluntad de Dios, el propósito de Dios.
la sana doctrina. Entonces cuando usted escucha la palabra de Dios, usted puede discernir. Usted puede saber si es palabra de Dios o no es palabra de Dios. Hay muchos que la desechan señalando que no hay palabra de Dios, pero lo dicen porque no les complace, porque les incomoda. Cuando no es por lo que nos congregamos. Necesitamos escuchar la voz de Dios, no que nos complazcan, no que nos hagan sentir bien, sino aquello, hermanos, que nos va a dar siempre la victoria, que nos va a mantener en el camino que lleva a la vida. Se trata de eternidad. Amén. Verso 12. Y aquí viene la columna, lo que sostiene lo que hemos estado hablando. ¿Qué dice ahí? Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma, y que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompetas y de bocinas. Todos los de Judá se alegraron en este juramento, porque de todo su corazón le juraban y de toda su voluntad lo buscaban. Y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. Ahí está ese compromiso, pero con decisión. No un compromiso, pero que ni usted sabe que lo está haciendo. Eso pasa aún en el matrimonio. Creen que es asunto de repetir palabras. Promete usted delante de todos estos falsos testigos y delante de Dios, cuidar, velar. Están los momentos de enfermedad, ayudar, contribuir, que su matrimonio camine en la voluntad de Dios. ¿Está dispuesto usted? Amén. Creen que es repetición de palabras, y lo que no saben es el compromiso que están tomando. Pero se nota de viaje que no están haciendo ese compromiso. La mente la tienen por otro lado. Lo miran como algo simplemente religioso, que no tiene sus consecuencias ni nada. Lo que empuja a una boda religiosa es el vestido, lucir, el traje, el vestido. En el hombre la luna de miel, porque sabe lo que va a haber en la luna de miel. Y pasan por alto el juramento que hacen. Juramento es compromiso, es pacto. Es un testamento. Donde se están comprometiendo delante de Dios y Dios se compromete a bendecirlos. Por eso se llama pacto. Testamento. Y esto fue lo que hicieron ellos aquí. Lo hicieron de corazón, con un compromiso pero serio. Estaban claros de lo que estaban diciendo. No era un asunto ahí, jure usted delante de Dios, se compromete. Sí, hombre, sí. Yo lo que quiero es el cargo. No. Por eso les va mal. Por eso viene la frustración, el vacío. Esto lo hicieron y claramente ahí se acentúa, se señala. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón, de toda su alma,
y que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Esto se llama compromiso. Suena feo, ¿eh? Lo que está diciendo ahí, que el que no lo buscara, que muera, sea hombre o mujer, sea grande o pequeño. Pero lo que están haciendo es un compromiso serio, decisivo. Urgía hacer eso. Si usted en este momento dice, yo quiero saber la voluntad de Dios, es esta: que de corazón se comprometa con Dios, como Dios de corazón se comprometió con nosotros. Cuando Jesús le dijo al discipulado, este es el pacto hecho con sangre. Él adquirió ese compromiso. Sabía lo que le esperaba, sabía el terror, el sufrimiento que iba a pasar. Pero tenía la voluntad de hacerlo, porque amaba a Dios, a su Padre, y nos amaba también a nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo. Un compromiso serio lo que hizo Jesús para salvarnos a nosotros. No es un juramento, hermano, y por eso se nos advierte sobre los juramentos. Porque la mayoría se hace un juramento, hermano, sin conciencia, solo por salir del paso. Como el que pide prestado y jura, hermano, de que va a pagar y después le vale. Y no paga. Y hace la carepiedra. Se hace la víctima. Y es cristiano y me está cobrando. Son tan sinvergüenza. Meterme preso, pues. ¿Qué voy a hacer, pues? Meterme preso, pues. Y los sabios que se reúnen alrededor, pobrecito, el sinvergüenza. Hermano, Dios no puede ser engañado. Él no puede ser burlado, dice la Escritura. No es rey, dice la Escritura, pensando de esa manera. Ojalá lo pensaran, que no lo piensan, lo hacen en el momento. ¿Y qué? ¿Quién no se equivoca? ¿Quién no peca? No se trata de eso. Se trata de voluntad. Tuvieron la voluntad de hacer ese compromiso solemne delante de Dios. Y un compromiso, hermano, tan serio que dijeron que el que no lo hiciese, que muriera. Sea hombre o mujer, pequeño o grande. Porque de eso se trata un juramento de garantía. Cuando Dios el Padre juró, y no teniendo uno mayor que Él, juró por sí mismo. Fue el compromiso que tomó para salvarnos a través de su Hijo Jesucristo. Y por eso lo designó como el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Un sacerdote que no iba a ofrecer la sangre ajena, sino su propia sangre. Ese es un compromiso, es lo que Dios espera de nosotros. Y todo para bendecirnos, para protegernos. Esto no quiere decir que se van a evitar aflicciones, problemas. Mire, Asa, hermanos, empezó las reformas, honró a Dios, Dios se agradó y de repente permitió que se dejara venir, hermanos, la nación enemiga. Es decir, que mientras Asa estaba haciendo reformas, el enemigo se estaba preparando para destruirlos. Eso lo estudiamos, que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, planea. Y su intención es siempre matar, destruir, robar.
Y cuando ataca, ataca con todo. Dios lo permitió. Y obviamente el rey se afligió y clamó a Dios. Y Dios le dio gran victoria. Era para que experimentara que aunque pueden venir los problemas sin aviso, de una forma inesperada, como nosotros sentimos, que de repente nos encontramos en una situación y a veces sentimos que se nos hace largo aquello, la sensación que nunca se va a acabar. Pero es posible que Dios lo permita para que tengamos, hermanos, nuestras propias experiencias con Él. Pero como no escuchamos, no obedecemos, no ponemos atención, entonces las cosas nos hunden. Y lo que se nos viene primero es apartarnos de Dios. Asa fue diferente. Reunió a su pueblo y las nuevas tribus que se le habían unido, que eran parte de Israel, también hizo que hicieran el compromiso. Si querían seguir siendo bendecidos por Dios. Creo que es el sueño, es el anhelo de cada uno de nosotros. Y vuelvo a preguntar, ¿hasta dónde nosotros hemos avanzado? ¿Somos oidores de la palabra? ¿Le creemos a Dios? Es el otro paso. Recibimos la palabra, la obedecemos, la llevamos a la práctica. ¿Hasta dónde ha llegado? ¿Hasta dónde? ¿A dónde se ha quedado? ¿Hasta dónde se ha quedado? Este atravesó todo, hermano, todo. Y Dios le dio 30 años más de paz. Y cuando habla de paz, vino la bendición a esa nación. Mientras al lado de Israel, sus hermanos estaban, hermanos, sometidos a sufrimientos, a penas. Pero muchos por eso se pasaban a la tierra de Judá. Muchos. Eso fue lo que hizo estas 3 tribus pequeñas. Efraín, Manasés. ¿Se acuerdan quiénes eran Efraín, Manasés? Y se le añadió Simeón. Nos quedamos con Judá. Es lo mejor, porque ahí está Jehová. No porque estaba el templo, sino porque Dios estaba ahí, que era lo principal. ¿En qué lugar te has ubicado tú? ¿Con quiénes caminas? ¿Ah? ¿O te has quedado en Israel, donde eres libre, ahí donde nadie te dice nada, donde puedes hacer lo que tú quieras? ¿O te has pasado donde está Dios? Amén. Cierra tus ojos. Estas cosas se escribieron para ejemplo y amonestación nuestra, queridos hermanos. Hoy nos toca a nosotros, usted en lo personal, hacer ese compromiso con Dios. Si usted lo quiere hacer, levante sus manos. Y primero dígale: Señor, perdona la dureza en mi corazón. Perdona mi falta de fe, mi soberbia. Pero ahora, Señor, te buscaré de corazón. Lo hago voluntariamente.
Gracias porque me haces una vez más este llamado. Gracias por tu misericordia, porque no hay otra razón de haber tenido cuidado de mi vida y de tenerme de aquí delante de ti, Señor. Quiero ser encontrado por ti una vez más. Levante sus manos, hombre, y dígaselo. Dígaselo, libérese y entréguese al Señor. Pero hágalo con todas sus fuerzas, con todo su corazón. Entonces Él te va a restaurar. Y te va a mostrar cosas grandes. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias porque igual que ese rey, que al escuchar tu palabra se animó a honrarte, a buscarte de corazón. Así hoy también, Señor, hemos escuchado esta palabra y todos nos animamos a buscar tu rostro, tu gracia, tu misericordia, Señor. Tócanos a todos y llévanos cautivos, nuestra mente, nuestros corazones, en tu voluntad, en tus propósitos, Señor. Y sana al que está enfermo, da victoria al que está luchando, da la respuesta, Señor, da la salida y provee al necesitado. En el nombre de Jesús, dígale gracias, Señor. Muchas gracias.